donde estamos analizando la voluntad perfecta de Dios. Y estamos en el capítulo 2, vamos a concluirlo el día de hoy, vamos también a hacer la introducción al nuevo capítulo. Este capítulo 2 se titula Entendiendo cómo las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios. Y la semana pasada hicimos la introducción del capítulo, revisamos algunos aspectos que son importantes de recordarlos para saber el nivel también de empoderamiento que han tenido de este capítulo, aspirando en el Señor de que tengan pues lo más esencial a la mano, y es la palabra de Dios, tener una libreta de apuntes y tener un esferográfico para poder avanzar en nuestro estudio bíblico. Vamos entonces a recordar el capítulo 5 de Efesios, versículo 17. Voy a leer la versión NBI que nos da un término importante que es parte del nombre del capítulo 2. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Nuevamente repito, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hay un consejo tan directo, conciso, muy claro de parte del Señor a lo que no debemos de ser, a lo que debemos hacer y el fin que tiene esto, que es conocer la voluntad del Señor. La semana anterior en este capítulo abordamos 4 aspectos de 7 que contiene el capítulo para poder entender cómo es que las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios. Y estas 4 primeras características o aspectos o referencias que nos trae el capítulo, lo pudimos hilar de tal manera que se puede poner una oración fácilmente en donde ponemos a un sujeto, donde tenemos un verbo, donde tenemos un predicado. Y qué importante es que nosotros podamos hacer ese ejercicio porque se hace muy fácil comprender estas características. Decíamos la semana anterior, una de ellas, la primera, que las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios al no escuchar la voz de Dios con exactitud, al no escuchar la voz de Dios con exactitud. Cuando no escuchamos la voz de Dios con exactitud, decíamos es porque en realidad no estamos leyendo la Biblia, no la estamos estudiando, no le estamos dedicando el tiempo necesario para profundizar en la misma, no estamos en este caso, pues teniendo tal vez nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de lectura, nuestro tiempo de estudio sistemático de la palabra de Dios e invirtiendo nuestra vida en realidad en las cosas que edifican. Y la palabra de Dios es una bendición a nuestra vida que nos enriquece y nunca va a añadir tristeza con ella, porque trae edificación y crecimiento a cada uno de nosotros. Entonces, esta primera característica la vimos basado en 1 Samuel capítulo 3, versículo 7, cuando el joven Samuel pues no identificaba con claridad la voz de Dios y por 2 ocasiones tuvo que, en el contexto de este versículo, y en vez de acercarse a Dios, en este sentido, sabemos que Dios hoy no nos llama directamente como lo llamó a Samuel. Hoy el Señor nos habla es por medio de su palabra, revelación escrita que tenemos al alcance de nuestras manos. Pero en este caso, él en vez de acudir a la presencia de Dios, él acudía a la presencia de su mentor, de su guía, en este caso Elí. Entonces, la primera característica, estoy haciendo este recordatorio para poder entrar de lleno a lo que nos hace falta en este capítulo y poder tener una visión macro de todos y aquellos aspectos que nos permiten comprender cómo es que las personas hacen la voluntad imperfecta de Dios. Entonces, esta primera, que usted ya la tiene anotado, las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios al no escuchar la voz de Dios con exactitud. ¿Qué más podemos recordar? Las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios debido a que Dios permite a los hombres tener libre albedrío. En este caso, pues tienen voluntad propia también, ¿no? Usted y yo no somos robots,
la humanidad, el cosmos, como bien lo reflexiona también Juan, cuando nos enseña del amor del Señor, nos hace ver que la humanidad pues toma al final del día decisiones, ¿no? Juan 1 te invita a reflexionar sobre aquello, ¿no? Mas a todos los que decidieron, a los que recibieron al Hijo de Dios, a Jesucristo, pues Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En ese sentido, vemos acá Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Es importante que nosotros veamos este segundo aspecto como parte de todo este esquema que lo vamos a ir hilando y va a darse cuenta usted con un personaje que vamos a poner más adelante como referencia, en donde se puede construir la idea completa con las primeras 4 características de por qué las personas comienzan a hacer la voluntad imperfecta de Dios. Entonces aquí vemos que el ser humano toma decisiones. El ser humano toma decisiones. Para nuestro asombro decíamos, Dios no obliga a nadie a amarlo o a servirlo. Usted y yo no estamos obligados a amar a Dios. Usted y yo lo amamos al Señor porque Él nos amó primero. Usted y yo servimos al Señor porque es una manera de retribuir, ¿sí?, todas las bendiciones que hemos recibido, porque es un estilo de vida, porque tenemos un corazón lleno de gratitud, porque lo hacemos sabiendo de que nuestra vida está invertida en las cosas del reino, porque caminamos mirando hacia arriba y no hacia la tierra, caminamos hacia arriba mirando donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, la primera es por no oír con exactitud la voz de Dios, y la segunda tiene que ver con aquella libertad para tomar decisiones que tienen los seres humanos, el libre albedrío o la voluntad propia que tienen cada uno de ellos. Y sabemos que como Dios no obliga a nadie a amarlo, a seguirlo, a servirlo, asimismo, Dios respeta la decisión que cada uno va a tomar, porque como bien lo dice Juan 3:19, hay una condenación clara, y esta es la condenación, dice la palabra, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz por sus obras, dice, porque sus obras eran malas. Una tercera característica, amados hermanos, tenemos acá. Las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios porque quieren ser como otros. Así de sencillo. Quieren buscar, anhelar, eh, poseer lo que otros tienen. Y poníamos también de ejemplo la semana anterior que muchas veces la iglesia quiere emular al mundo, quiere tener lo que el mundo tiene. A veces nosotros a nivel individual podemos caer en esa desesperación de querer tener lo que otros tienen, y muchas veces incluso nos quejamos delante de Dios por lo que el impío tiene, de cómo aparentemente materialmente es bendecido, y el que hace la voluntad de Dios y el que vive sirviendo al Señor a veces tiene mucha escasez. Entonces, sabemos que esto es muy fino, amados hermanos, y hay que tener mucho cuidado, porque si usted comienza a desesperarse por las cosas de este mundo, tal vez comenzará a salirse de la voluntad de Dios para entrar en un lugar donde Dios a usted no lo ha llamado. Debemos de recordar que nuestra perspectiva de vida espiritual está en atesorar, ¿sí? En atesorar en el reino de los cielos, no atesorar en esta tierra, en donde al final del día todo, absolutamente todo lo material se quedará aquí. Todo el gusano, el hollín, todo quedará aquí, lo comerá, todo será polvo. Nada de lo que usted y yo podamos alcanzar en esta vida nos lo vamos a llevar. Lo único que podemos saber con seguridad que nos va a acompañar el día que dejemos esta tierra será nuestra decisión por Cristo Jesús, o en su defecto, si no se decidió por Cristo Jesús. Eso es lo único que un ser humano se puede llevar de esta tierra, el resultado de su decisión. Entonces, el tercer aspecto lo tenemos ahí claro: cuando las personas quieren ser como otros, cuando anhelan otras cosas. Bien, y también vimos la semana anterior, que fue el último aspecto que pudimos alcanzar en la introducción del capítulo 2, es que las personas participan en la voluntad imperfecta de Dios porque son presuntuosas. Y decíamos que eran personas creídas, figurantes, vanidosas, narcisistas. Y teníamos el caso de un hombre llamado Usías. Y es importante ver la historia de este hombre. Y pudimos tomar el capítulo 26 en todo su aspecto, en el contexto
casi completo de lo que representaba la vida de Usías, ¿no? Alguien que empezó muy bien, sirvió al Señor, hizo lo recto, pero lamentablemente se envaneció, lamentablemente su corazón se llenó de orgullo, se jactó, se llenó de vanagloria, de autosuficiencia, bueno, todo lo que un corazón altivo al final del día representa. Y eso pues trajo grandes consecuencias, ¿no? En base a lo que decía Segunda de Crónicas 26, 16 al 20, y pudimos abordar el contexto en todo el sentido. Bueno, hasta ahí vimos la semana anterior. Y es bueno ver cómo podemos hilar esto con un personaje. Si a usted se le viene fácilmente un personaje bíblico, ¿quién no escuchó con claridad o exactitud la voz de Dios en el comienzo? Fue Adán. Adán no escuchó con claridad la voz de Dios, más bien escuchó la voz de su mujer y no la voz de Dios. Dios había sido muy claro en lo que se podía y no se podía hacer en el Edén. Adán tomó la decisión. Yo estoy ahorita haciendo un ejemplo, voy a ejemplificar estos cuatro aspectos, ¿no? Él no escuchó bien la voz de Dios, no escuchó bien la voz de Dios, entonces de estar en la voluntad perfecta pasó a estar en la voluntad imperfecta. Dios había dado una orden y su orden era que de ese árbol del bien y el mal no se tome, de la ciencia, no se coma. Póngale el nombre que usted quiera a ese árbol, manzana, pera, como usted le quiera poner, Reina Claudia, durazno. Bueno, ese era un fruto prohibido y él no hizo caso, entonces no tuvo claridad al haber escuchado la voz de Dios. Tal vez se distrajo con tantos menesteres que tenía que hacer en el Edén, que fácilmente, al estar realmente desconcentrado de la palabra que Dios le había dado, hizo caso a lo que su mujer, que era Eva, le pidió. Entonces, ahí vemos el primer aspecto, pasó a ser la voluntad imperfecta de Dios. ¿Qué más hizo Adán? Adán, adicionalmente a eso, tomó una decisión, libre albedrío. Él tenía la capacidad de decidir tomarlo o no tomarlo. Él le pudo haber dicho a Eva, ¿sabes qué, Eva? Yo no voy a tomar de ese fruto. Yo decido no hacerlo. Tú lo hiciste, bueno, al final me tocará exhortarte. Mañana más tarde, nuestro Padre Celestial también va a obrar sobre esa acción que has tomado. Pero vemos que Adán tomó la decisión más bien y dijo, yo voy a comer. Al final, él comió. No creo que Eva haya tenido un revólver, haya tenido una daga, lo haya amedrentado para que don Adán pues haya asistido fácilmente a tomar esa decisión. Entonces, vemos un segundo aspecto. Vemos el tercero, cuando los hombres, en este caso, pues también quieren ser como otros. ¿Cuál fue el mensaje que al final la serpiente le quiso dar? Ser como Dios, ser como Dios. Entonces, aquí vemos que ellos prácticamente decidieron ser como alguien que no se había dado capacidad para hacerlo. Ese conocimiento, ese discernir, ellos se dieron cuenta fácilmente que estaban desnudos. Mientras ellos no habían pecado, mientras ellos no habían desobedecido la voz de Dios, no habían tomado esa mala decisión, ellos estaban felices y contentos como Dios los había puesto en el mundo. Y Dios los había puesto en el mundo con el traje de Adán, como siempre lo decimos, ¿no? Con ese traje desnudo como Dios lo había traído acá. Entonces, vemos acá alguien que anheló conocimiento, alguien que anheló saber el bien y el mal. Entonces, se cumple el tercer principio. Y finalmente, ¿hacia dónde lleva todo esto? Bueno, prácticamente a un corazón envanecido, a un corazón presuntuoso, arrogante, alguien que quiso ya figurar pues otro estilo de vida. Fácilmente, solamente tomando el caso de Adán, porque mientras Adán hacía, así como Usías, mientras él hacía lo que Dios le mandó, estaba todo perfecto. No había ningún problema, no había sanción, no había disciplina, no había nada de eso. Solamente existía porque no tenemos registro nosotros desde el día que Adán y Eva estuvieron en el jardín hasta que pecó. No lo sabemos. No sabemos qué tiempo en realidad habrá pasado. No podemos contar ese tiempo. Lo que sí contamos a partir de el día que ellos tomaron su decisión y por la decisión de este hombre entró también la muerte al mundo, por el pecado de ellos. Entonces, hasta aquí podemos darnos cuenta de manera ilustrativa, conocer cómo las personas
toman la decisión de pasarse a la voluntad imperfecta. Creo que lo vamos entendiendo, lo vamos comprendiendo. Veamos entonces un nuevo aspecto. Las personas, y esto ya para que vayan tomando apuntes, las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios cuando descansan demasiado pronto, cuando ya bajan las manos demasiado pronto, cuando lo hacen en su capacidad de entender que es el tiempo de hacerlo y no cuando Dios lo ha dicho. Debemos de recordar que Dios es el dueño de nuestras vidas. Le pertenecemos al Señor integralmente. Él es el creador, Él es el todopoderoso, Él es el soberano, Él es el creador de todas las cosas, de todo lo, dice los cielos y la tierra. Él es el que da el oxígeno, Él es el que manda el aire, la lluvia, Él es el que pone el sol, la luna, Él es el que pone el alimento, Él es el que ha hecho todo. Y el tiempo es un recurso que Dios también creó. Y nosotros, al ser limitados por tiempo y espacio y estar limitados por las leyes naturales que Él ha dejado establecido en esta tierra, muchas veces, amados hermanos, tomamos equivocadamente la decisión de descansar demasiado pronto o de manera anticipada. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es importante que entendamos el contexto de la idea que se nos quiere transmitir con este punto. No te regocijes demasiado pronto ni asumas aires de campeón al decir, bueno, hasta aquí, ya lo hice, ya te serví, Señor, ya llegó el momento, ahora me toca a mí descansar. Mucha gente cree que el cristiano tiene tiempo de jubilación. Usted y yo nos podemos jubilar de la vida laboral, pero no de la vida cristiana. No hay manera de comprender eso. Qué triste cuando escuchamos que la gente dice, bueno, puede ser que usted haga un alto en el sentido administrativo, pero dentro de la vida de servicio que le debemos al Señor, no hay manera de decir hasta aquí, Señor. Bueno, ya te serví toda mi vida, ahora me voy a dedicar a mí. Eso usted lo dice en el mundo, lo dice en su mundo laboral. Dice, bueno, cumplí mis 30 años de servicio, ya tengo mi edad, ya llegó la hora de descansar. Bueno, eso es otra cosa. Pero en el ministerio, en la vida del Señor, en la vida del reino, no hay manera de decirlo. Y esta es la señal segura cuando vemos este tipo de comportamiento de que los cristianos estarán próximos realmente a sufrir las consecuencias de una pésima decisión. Ya es la señal cuando alguien entra en ese limbo totalmente errático de querer hacer una pausa anticipada en la vida del reino. David descansó y no fue a la guerra, aun cuando eran tiempos de guerra. La historia nos demuestra en 2 Samuel 11 que David decidió, claro, él había empezado muy tierno, había empezado de muy niño. David era un jovencito cuando comenzó a servir al Señor. David no sabía en realidad para qué Dios lo estaba preparando en el bosque, haciendo una de las peores y mal valoradas para la sociedad en el tiempo de David de las actividades que se hacían en esa época, como era ser pastor de ovejas. Ser pastor de ovejas en el tiempo de David era como lo peor de lo peor en la escala social. Eran los marginados los que tal vez hacían ese tipo de actividad. Y sabemos en el contexto de la vida de David por qué David estaba haciendo aquello. Claro, si vemos el hogar de David, sabemos que Isaí había rechazado a David incluso hasta porque dudaba de la paternidad de él en realidad. Tal vez si hubiesen habido pruebas de ADN, Isaí no hubiese dudado en hacer una prueba de ADN para saber si efectivamente David era su hijo o no. Por eso David fue el relegado, David no estaba en casa, David no participó incluso en el primer acercamiento cuando hace Samuel a la casa de Isaí. Ni siquiera lo presentan, prácticamente Samuel tuvo que insistirle a Isaí si había alguien más, porque hasta ahorita los que han pasado, el Señor dice que no es. Entonces, vemos en la vida de David que a pesar de que él empezó muy tierno, de ahí su labor ya al ser parte también del equipo de Saúl, por decirlo así, ya David había sido ungido para ser rey, pero seguía en funciones Saúl. David era un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre que demostró ser valiente, ser esforzado, ser un hombre de fe. Su primer encuentro con prácticamente al frente del ejército de Israel fue cuando tuvo que enfrentar al paladín llamado Goliat. Entonces, vemos que David desde muy niño comenzó a servir al Señor, primero como pastor de ovejas, preparándose Dios lo estaba preparando para ser el rey de Israel, ¿no? Y no cualquier tipo de rey.
De ahí David comenzó a servir prácticamente en las filas del ejército de Israel, al frente del ejército de Israel, en los pies, al pie de batalla, en las distintas guerras, etcétera, etcétera. Bueno, después ya a David le llegó la oportunidad de ser rey y David pues desató algunas, estuvo al frente de algunas batallas, victorias que el Señor les daba. Y un día David dijo, hasta aquí, no más, me voy a quedar a descansar. David tomó la decisión de no ir a la guerra, a pesar de que eran tiempos de ir a la guerra. Este solo momento de descanso en David ocasionó que empezara a hacer la voluntad imperfecta de Dios. La voluntad imperfecta de Dios se convirtió en una de las etapas más oscuras de la vida de David y de su ministerio. Dice 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo, dice la palabra, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David era un rey, era tiempo de ir a la guerra y David decidió quedarse descansando. Él se quedó a descansar, él se sentía agotado. Y bueno, alguien pudiera decir, pero es claro, si tenía derecho. Claro, el pastor también de repente tiene derecho a irse de vacaciones, a descansar, a dormir un poquito más. Yo también tengo el mismo derecho de hacerlo. Vamos, hermanos, no hay que confundir las cosas. Estamos hablando de una pausa espiritual. Una cosa es que usted un día decida irse a la playa, irse de vacaciones, fuera de la provincia, fuera del país. Pero otra cosa es que usted baje los guantes espiritualmente y coja y ponga la Biblia en un stand alto y diga, bueno, te voy a dejar descansar, ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no se congrega porque quiere tomarse unas vacaciones. A esta analogía queremos llegar. Básicamente, derechos hay, obligaciones también, pero no debemos de confundir la vida espiritual. Usted tiene derecho a que su cuerpo se relaje, descanse, eh, pise la arena, vaya al campo, coja el frío de la sierra, disfrute de un tiempo de esparcimiento, incluso hasta para despejar la mente. Nadie está discutiendo aquello. Pero el cristiano jamás debe de colgar sus armas. Y me refiero a la palabra y me refiero a la oración. Porque en estos tiempos, más que nunca, es tiempo donde el pueblo del Señor tiene que estar apercibido orando. El pueblo del Señor tiene que estar comiendo palabra, no comiendo chatarra, no esa comida espiritual chatarra. Recordemos lo que siempre decimos, una cosa es comer, otra cosa es llenarse y otra cosa es nutrirse. Son tres cosas distintas. Usted puede comer y puede llenarse y ser anémico porque está comiendo hamburguesas todos los días, hot dogs todos los días y toma cola todos los días y usted se llena todos los días, pero al final usted se enferma. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Entonces el Señor quiere que usted coma, pero que se nutra. Y al nutrirse usted se llene para que pueda tomar decisiones correctas en su vida cristocéntrica y no ande por ahí queriendo colgar los botines anticipadamente. Porque el día que el cristiano cuelga los botines no es cuando usted decide, ni cuando yo decido, sino cuando Dios decide llevárselo a su presencia. Es ahí donde el cristiano realmente puede descansar. No hay otra manera de anticiparse. David tomó una decisión equivocada, porque en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, dice ahí, David no lo hizo, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y usted conoce la historia de lo que viene a continuación. ¿Qué hizo David? Salió a la terraza, estaba anémico espiritualmente, no tenía capacidad de darse cuenta espiritualmente que lo que iban a ver sus ojos era una tentación tan grande que si él hubiese estado realmente donde Dios lo había llamado a estar, él no hubiese estado en el lugar incorrecto, tomando decisiones incorrectas, porque vio a Betsabé. Al ver a Betsabé, deseó a esta mujer. Y David era un hombre que tenía muchas esposas y muchas concubinas. Y esta mujer no le pertenecía a él.
Resulta que era la mujer de uno de sus hombres más fieles, como dice Primera de Crónicas, ya nombrando a Urías. Entonces, vemos acá, amados hermanos, que una decisión equivocada es producto de una vida espiritual que está en condiciones paupérrimas. Tomó la decisión, adulteró, después de eso traicionó, después de eso asesinó, porque todo eso fue la secuela de los pecados que tomó David. Entonces, David, de vivir en la voluntad perfecta de Dios, haciendo lo que Dios mandó hacer, él decidió hacer otras cosas. No escuchó bien la palabra del Señor, tomó decisiones equivocadas, deseó lo que no era de él. Y al final su corazón se envaneció porque él dijo, yo tengo el poder por último para tomar lo que quiera. Hasta que fue confrontado un día por un profeta llamado Natán. Y ahí David reconoce recién, pero algo que no pudo borrar fueron las consecuencias. Es verdad, él se arrepintió de todo corazón y dijo, contra ti he pecado, Jehová. Obviamente, David fue perdonado. Ese niño que fue producto de ese adulterio murió. Y aparentemente todo el mundo dice, bueno, hasta aquí quedó. Urías había muerto, Betsabé quedó viuda. David aparentemente está resarciendo el daño, la toma por mujer. Pero, amados hermanos, la sangre siguió derramándose en la casa de David. Por eso, la voluntad imperfecta de Dios se convirtió en una de las etapas más oscuras de la vida de David y de su vida de servicio. Así de sencillo. Vemos entonces que las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios cuando descansan demasiado pronto. Se anticipan al descanso. Siempre lo cuento, amados hermanos, las cosas se hacen a la manera de Dios y no a nuestra manera. Mis planes eran distintos y Dios los cambió y los giró 180 grados. Mis planes eran servir al Señor ya a los 60 años. Yo siempre le decía eso y era tan osado, ¿no? Tan sinvergüenza de mi parte decirle al Señor, Señor, yo estoy aquí haciendo ya mi plan de cómo te voy a servir a ti, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y el Señor cogió y me zamarrió totalmente, hizo ese papel, lo escogió y lo tiró a un lado. Aquí las cosas no son como tú dices, sino como yo digo. Y así fue como el Señor anticipó 20 años. Eso que yo pretendía hacer a los 60, el Señor me dijo, lo comenzamos a hacer contigo a los 40, porque no es cuando tú dices, sino cuando yo digo. Bueno, Señor, es tu voluntad. He aquí, hacemos tu voluntad. Entonces, amados hermanos, vemos esta quinta característica que espero que usted la haya podido comprender y asimilar con un ejemplo muy pequeño en la vida de David, la vida de este siervo, la vida de este hombre, varón conforme al corazón de Dios. Y a pesar de toda esa hermosa característica que se le da a este hermoso salmista, también es importante ver que cometió errores y sus errores fue muy graves y se salió de la voluntad perfecta de Dios. Lo bueno es que en la misericordia del Señor siempre podemos regresar a la voluntad perfecta de Él. Veamos la sexta característica. Las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios debido a su impaciencia. Así que si usted es impaciente, amados hermanos, comienza a trabajar en esa área. Pida la ayuda a Dios. La impaciencia te termina trayendo problemas. Esa gente que es impaciente, intolerante, que todo lo quiere para ayer, que no puede esperar, que hay que hacer las cosas rápido, tengan cuidado. Al final del día, Dios es el soberano. Al final del día, Dios es el dueño del tiempo. Al final del día, las cosas se hacen perfectamente en el tiempo de Dios. Así que sabemos de que Dios, al ser perfecto, Él no se adelanta ni se atrasa. Él lo hace en el momento que es. Así que tengamos mucho en cuenta con esta característica. Esperar pacientemente a que se haga la voluntad de Dios hará de que des mucho fruto para el Señor. Eso va a ocurrir. Va a ocurrir que si sabemos esperar pacientemente en la voluntad de Dios, vamos a dar mucho fruto. Es esperar en la voluntad de Dios. Es saber esperar. ¿A usted le gusta esperar? Más aún en pleno siglo XXI. Hay una característica de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, de nuestros niños. Nuestros niños son impacientes.
Son impacientes, todos lo quieren para ayer, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Claro está que en mi tiempo, y que no tengo tantos años tampoco, pero yo voy a recordarme de mi adolescencia. Existían las cartas, se enviaban cartas a través del correo. Esas cartas demoraban un mes, un poco más en llegar, por ejemplo, a Estados Unidos. Para hacer una llamada internacional era todo un proceso, era un acontecimiento. Había que prácticamente separar turnos, era una celebración el poderse conectar con alguien en Estados Unidos. Peor pensar pues en otro continente. Amados hermanos, en el tiempo donde uno estudiaba, uno tenía que ir a la biblioteca, trasladarse en el bus, llegar a la biblioteca municipal, a abrir los libros y ponerse a escribir para después sacar un resumen. Hoy en día todo está en un teléfono. Hoy en día usted en este momento está viendo, escuchando este estudio bíblico y usted puede estar escribiéndose con alguien que está en la China o que está en Estados Unidos. En cuestión de segundos, usted puede estar en una videollamada en este momento. Usted necesita hacer un trabajo y simplemente se mete a donde el profeta Google y él le dice todo lo que tiene que hacer. Así de sencillo. Por lo tanto, amados hermanos, la generación actual tiene todo así. Así lo tiene, en chasquidos de dedos, muy rápido. Y al final del día, si no canalizamos bien este estilo de vida, puede traernos grandes problemas incluso en nuestra vida espiritual. Dios está probando nuestra capacidad de esperar en muchas de las decisiones, ¿sí?, que tenemos que tomar. Pedimos algo al Señor y ya lo queremos para ayer. Señor, te estás demorando mucho. Y así no funcionan las cosas. Si las personas hubieran esperado, en el caso de nuestro estudio, propiamente en el contexto de lo que le ocurrió al pueblo de Israel al salir de Egipto, si las personas de aquella época hubiesen esperado pacientemente a que Moisés bajara de la montaña, nunca se habrían embarcado en la etapa de su vida donde les tocó peregrinar muchos años en el desierto. Una cosa llevó a la otra. Una cosa llevó a la otra. Una cosa llevó a la otra. Una mala decisión llevó a otra mala decisión por su impaciencia. Estar en el desierto 40 años, por ejemplo, no era la voluntad perfecta de Dios para el pueblo de Israel. Ese no fue el plan de Dios. Dios no hizo todo lo que hizo en Egipto, esas 10 plagas, esos milagros maravillosos. No levantó a Moisés para que venga y saque al pueblo después de que todo lo que ocurrió, hizo los milagros que hizo el Señor, e incluso terminó destruyendo al enemigo de Israel, que era Faraón y su ejército. Todos murieron ahogados, ¿sí?, en el mar Rojo, cuando obviamente ocurrió este milagro. Y vemos ahí que la voluntad del Señor no era hacer todo eso para mandar a morir a esta gente 40 años dando vuelta en el desierto. No, esa no era la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios era sacarlos de ahí y trasladarlos, llevarlos a ese lugar prometido, a esa tierra que fluye leche y miel. Pero vemos acá que, si bien es cierto, el pueblo de Israel desobedeció más de una vez, pueblo de dura cerviz, sacaron de quicio a Dios, sacaron de quicio al mediador que Dios había puesto en este sentido, que era Moisés. El pueblo hacía lo que bien le venía en gana y era una característica que a través de los siglos se la siguió viendo en Israel. Entonces, estar en el desierto 40 años no era la voluntad perfecta de Dios, sino su voluntad imperfecta, que se impuso sobre los hijos de Israel a causa de la impaciencia de ellos. Lo que vemos ahí es la voluntad imperfecta, producto de que esta gente no supo esperar. Al no esperar, al querer hacer idolatría, prácticamente, como lo vamos a ver en Éxodo 32, 1, dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No quisieron esperar,
Ellos, más bien, de manera inmediata, comenzaron a darle orden a Aarón. Algo vimos en las primeras clases de este estudio bíblico respecto a ese momento, en donde, imagínense, Aarón también que habrá dicho, bueno, si este Moisés no baja, que es a quien Dios lo llamó para hacer todo esto, y este pueblo se me va a venir en contra mía. Y recuerde la cantidad de personas que representaba el pueblo de Israel en esa época. Más o menos tenga usted una idea, ¿sí? De 2,5 millones de personas, si no fue más, casi una ciudad de Guayaquil, propiamente en habitantes. Vemos entonces acá que era realmente una amenaza clara también para Aarón. El pueblo fue muy enfático en pedirle, levántate con autoridad, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Vemos entonces que la voluntad de Dios jamás estuvo en que este pueblo terminara peregrinando 40 años en el desierto. Siempre el deseo del Señor fue dar esa tierra prometida que se la había prometido mucho tiempo atrás a los patriarcas, al mismo Abraham, al mismo Isaac, al mismo Jacob y al mismo Moisés. Por lo tanto, esta característica también es importante que usted la tenga presente. Las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios debido a su impaciencia, a su impaciencia. Y ahí sigue hilándose la vida de Adán también, ¿no? Usted puede ir hilando a Adán como personaje y usted le va viendo cada una de estas características y se va a dar cuenta que al final siempre terminó la voluntad imperfecta de Dios cumpliéndose cada uno de estos aspectos. Finalmente, en este capítulo encontramos la séptima característica. Las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios debido a la manipulación humana. Manipulación humana. Hay que tener cuidado con esos manipuladores. La manipulación humana. Acuérdese de alguien que haya manipulado a alguien en la Biblia. Alguien que a usted le invite a reflexionar, que hasta el día de hoy se esté pagando las consecuencias. Hasta el día de hoy hay guerra por aquello. Confiar en Dios no es fácil. Yo creo que eso lo tenemos claro todos. No es fácil confiar en Dios porque se necesita de fe. Usted necesita tener la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ve. Eso es fe, dice Hebreos 11:1. Así de sencillo. Entonces, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que tener fe. Y muchas veces la fe es fluctuante en la vida de las personas. Fluctúa, hay picos, picos. Hay tiempos que tenemos una fe muy alta y hay tiempos que tenemos una fe muy abajo. Más o menos como lo que le pasó a, a Elías. Por lo tanto, confiar en Dios no es fácil. Frecuentemente estamos tentados a hacer algo nosotros para cambiar las cosas. En otras palabras es, Dios te voy a ayudar a hacer esto porque veo que no lo haces, que no respondes, que no me ayudas. Entonces voy a tener que yo mismo hacerlo, en otras palabras. Dios sabe la mejor manera de hacerlas y es ahí donde debemos de erradicar. ¿Quién es el creador de los cielos y la tierra? Si usted se pone a ver la conversación que Dios tuvo un día con Job, usted va a comprender todo aquello. Si usted se pone a ver de principio a fin en la Biblia, en el canon bíblico, siempre Dios tiene la razón y sabe hacer las cosas y las hace perfectamente bien. Por lo tanto, tú y yo debemos de confiar en Él y creer que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Por algo dice el mismo Pablo en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Claro, conforme al propósito que Dios tiene para con nosotros. Veamos qué dice en este ejemplo que quiero ponerlo de referencia en este punto, en el libro de Génesis. Vamos nuevamente al inicio, capítulo 16, versículo 2. Y dice la palabra de Dios, ahí vemos la historia de una mujer llamada Sarai. Sarai, todos la conocen a Sarai, después llamada Sara. Y también vemos a Abraham, después llamado Abraham. Entonces dice la palabra, dijo entonces Sarai a Abraham,
Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Un hombre muy obediente a Abraham. Un hombre muy sumiso a su mujer. Imagínense si todos los hombres fueran sumisos a sus mujeres, ¿no? ¿Dónde estarían? Este hombre tenía una promesa de parte de Dios. Sara y tenía una promesa de parte de Dios. Bueno, no pudieron esperar, que esto se alinea mucho al punto anterior. Fueron impacientes, no supieron esperar. Si Dios había prometido, Dios iba a cumplir. Fiel es el que ha prometido. Eso dice su palabra. Fiel es el que ha prometido, amados hermanos. Fiel es el que está al lado tuyo. Fiel es el que está arriba tuyo, fiel es el que está abajo tuyo, fiel es el que está atrás tuyo, fiel es el que está dentro de ti, fiel es tu Señor. Él es tu cobertura, Él no te va a dejar solo nunca. Él es el que va a ir delante de ti peleando buena batalla, enderezando camino torcido, derribando puertas de bronce. Él es el que te dice, aunque tiemble cielo y tierra, ¿qué vamos a hacer? Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra torre fuerte. El Señor nos protege, el Señor nos cubre, el Señor nos anima, el Señor nos alimenta. Tener realmente ese nivel de confianza es el que necesitamos. Pero Abraham no confió, como tampoco doña Eva. Perdón, como Adán con el caso de Eva, Abraham con el caso de Sarai. Estos hombres fueron sumisos a sus mujeres. Y no porque le esté echando hoy bandera negra a las mujeres, no se trata de aquello. Se trata realmente de pensar muy bien que a veces podemos ser víctimas también de la manipulación humana. Y no digo porque esté pensando que las mujeres tienen esa capacidad, sino que aquí hay un ejemplo. Hay hombres también muy manipuladores, ¿no? Y llevan a tomar decisiones equivocadas en sus hogares. En ese sentido, si Abraham hubiese dicho no, si Adán hubiese dicho no, porque ambas mujeres tomaron decisiones también, no tenían clara la voz de Dios, tenían libertad para decidir, realmente desearon algo que tenían otras personas o algo que no tenían en ese momento. Al final del día vemos que cada una de estas características se fue convirtiendo en estos ejemplos que son un símil también. ¿Cuál fue la consecuencia en el Edén? Fueron desterrados, entró la muerte y obviamente todo lo que usted ya conoce, de acuerdo a lo que el mismo Romanos 3:23 dice, por con cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, dice, ¿qué más dice ahí? Todos pecaron. Dice Romanos 23 más adelante, la paga del pecado es muerte y hasta ahí esa parte, porque el resto es bendición del Señor cuando dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, cuando este hombre sucumbió ante la manipulación humana de su mujer, ella le dice, llégate a mi sierva, llégate a esta mujer que a la larga los esclavos siempre fueron vistos como objetos, ¿no? No se le preguntó si estaba de acuerdo o no, sino simplemente llégate a ella. El que tenía que tomar la decisión era Abraham, por último, pero no lo hizo, porque tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Aparentemente todo se veía muy loable, muy noble. Uy, pobrecita, ya tenía casi 90 años esta mujer, ¿no? Y ya a estas alturas, ¿quién va a creer que va a tener hijos? Entonces vamos a ayudarla porque por lo menos si ya se muere, se vaya con esa idea de que fue madre. Pero amados hermanos, así no funciona. Si la fe realmente hubiese sido en ese momento inquebrantable, otra fuera la historia. Hasta el día de hoy las consecuencias de haberse pasado de la voluntad perfecta, porque mientras ellos estaban confiando en Dios, esperando en Dios, estaban en la voluntad perfecta porque Dios lo iba a hacer en su momento. Ellos decidieron pasarse a la voluntad imperfecta y las consecuencias se viven hasta el día de hoy. Lo que pasa en la franja de Gaza, esta es una guerra muy prolongada, ya va para 4 meses, un poco más va para 5 meses. Desde el 7 de octubre no para esa guerra en la franja de Gaza. Y es un termómetro que puede en cualquier momento explotar la olla de presión y el mundo entrará en una tercera guerra mundial. Hay que tener, amados hermanos, mucho cuidado
en sucumbir en un momento dado también a la manipulación humana. Dice la palabra del Señor que el espiritual juzga todas las cosas. ¿En qué sentido? Discierne espiritualmente las cosas. Si Abraham se hubiese mantenido en la confianza del Señor, otra hubiese sido la historia. Pero bueno, no vamos a entrar en ese hilo, sino que queríamos evidenciar y poder ver cómo esto se convierte en un mapa, en un engranaje también. Desde la primera característica hasta la séptima característica, podemos llegar a comprender cómo las personas terminan tomando la decisión de pasarse a la voluntad imperfecta de Dios. ¿Por qué hay tantas personas en la voluntad imperfecta de Dios? Es una pregunta que pudiéramos hacernos el día de hoy. ¿Por qué hay tantas personas en la voluntad imperfecta de Dios? Muchas personas se encuentran en la voluntad imperfecta de Dios y esto se debe a que la voluntad perfecta de Dios es misteriosamente adyacente y paralela a la voluntad permisiva de Dios. En otras palabras, van la una, ¿sí?, al lado de la otra, si es que lo pudiéramos ver de manera ilustrativa. Lo cual significa que son tan similares que pensaríamos que son lo mismo y una sola cosa. Podemos notar que la voluntad perfecta de Dios es casi idéntica a la voluntad imperfecta de Dios. Si nos recordamos lo que Dios le prometió a Abraham y bajo las condiciones que en esa época se permitía, aparentemente la decisión de Sarai de presentarle a Agar como era la sierva, la esclava de ella, para que se llegue a Abraham y tenga un hijo. Al final del día, el concepto de esclavo desde la antigüedad era que era un objeto, no tenían voluntad propia, por decirlo así. Y en ese sentido pudiéramos decir, bueno, Dios les había prometido un hijo, ahí está el hijo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. En ese sentido, debemos de notar que la voluntad perfecta de Dios es casi idéntica a la voluntad imperfecta de Dios, pero de manera misteriosa no son lo mismo. En realidad son muy diferentes. Aunque la voluntad imperfecta de Dios es adyacente y paralela a la voluntad perfecta de Dios, los resultados son muy diferentes. Aunque puedan ir de manera paralela, sus resultados son muy diferentes. No son la misma cosa. Y es importante que nos quedemos con este concepto claro el día de hoy. No son la misma cosa. Sus resultados son muy diferentes. Una cosa es el hijo de la esclava y otra cosa es el hijo de la promesa. Amén. Tenemos ahí aparentemente dos voluntades, la perfecta y la permisiva, de manera paralela, muy parecidas, pero no lo son. Y sus resultados son muy diferentes. Recuérdelo. Una cosa es ser hijo de la esclava y otra cosa es ser hijo de la promesa. Dios había prometido descendencia. Dios les había dicho lo que iba a hacer y el hijo que ella tuvo se llamó Isaac. Y el hijo que vino del esclavo se llamó Ismael. Y hasta el día de hoy se están pagando las consecuencias de los resultados.